Buen día, iglesia. Les animo a que abran sus Biblias en, diría, la mitad del libro de Samuel, pero vamos a decir el último capítulo de Primera de Samuel. El último capítulo de Primera de Samuel. Y hemos llegado a la mitad de este libro, recordando que es uno solo, en el cual hemos estado viendo personajes por medio de los cuales Dios nos ha mostrado a Cristo, por medio de los cuales Dios nos ha mostrado la superioridad de Cristo, pero también por medio de los cuales Dios nos ha mostrado nuestro pecado y nuestra necesidad de Cristo, nuestra gran necesidad de Cristo. Hemos visto también pueblos, naciones, por medio de los cuales también hemos podido ver el conflicto entre las simientes, esas dos simientes que desde Génesis Dios marcó con claridad, conflicto que aún vemos en nuestros días, aunque de repente no de manera necesaria a nivel de naciones, conductas idólatras, conductas que muestran devoción a Dios también. Y en los últimos capítulos se nos ha mostrado una colección de contrastes, especialmente entre Saúl y David como ungidos de Dios para gobernar sobre su pueblo, reaccionando ante presiones de la vida de maneras distintas, presiones que también nosotros tenemos y reacciones ante esas presiones que también nosotros tenemos y a veces de manera distinta, pero también en ocasiones muy similares a las que ellos tuvieron. Por ejemplo, vemos a un Saúl, un rey solicitado por el pueblo, pero conforme al corazón del hombre caído, y a David, un hombre que aunque no era perfecto, pero sí era conforme al corazón de Dios. Y lo que vamos a ver en este capítulo no es nada diferente. Vamos a seguir viendo estos contrastes, vamos a seguir viendo estas comparaciones y vamos a seguir viendo a Cristo Jesús. Así que antes de ir al pasaje, quiero pedirles que me acompañen en oración, por favor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Todo puede pasar, Señor. Cielos y tierra van a pasar, pero tu palabra no pasa, Señor. Ella permanece para siempre, Señor. Porque es la expresión de tu corazón, Señor. Y tú eres eterno e inmutable, Señor. Y te damos gracias hoy por el privilegio que tenemos, no solo de adorarte, Señor, sino de recibir de ti. Concédenos recibir con humildad, sometiéndonos a la autoridad de tu palabra, Señor. Concédenos recibir, Señor, sabiendo de quién viene esto que ha sido escrito, Señor. Concédenos escuchar con expectativa de lo que tú tienes para nosotros, Señor. Pero también hablar, Señor, con respeto y reverencia a ti, Señor. Concédenos hoy adorarte, seguir adorándote en este tiempo, juntos, Señor, poniéndonos bajo la autoridad de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, hermanos, en esencia, en lo que vemos en el capítulo 31, es un poco de cierre. Y por eso creo yo que es una de las razones por las cuales se decidió partir el libro de Samuel en dos partes. Porque vemos que es en este capítulo donde empiezan a atarse un montón de cabos y a mostrarse una transición entre el reino de Saúl y el reino de David. Y este capítulo realmente es lo que va a decir aquí, es lo que esperábamos al final del capítulo 28. En el capítulo 28 Dios, luego de que Saúl va donde la medium para querer manipular a Dios, querer torcer el brazo a Dios para que de alguna manera lo dirigiese en su desesperación. Y Dios lo que hace es emitir juicio contra Saúl y le dice: mañana vas a morir tú y tus hijos y el ejército de Israel va a caer en batalla. Entonces lo que vamos a ver hoy, a pesar de que ya pasó el capítulo 29 y 30, esto es justo lo del siguiente día.
después del capítulo 28. Es justo lo del siguiente día. Es decir, que lo que sucedió en los capítulos 29 y 30, muy probablemente esas cosas están sucediendo al mismo tiempo que lo que vamos a estar viendo en el capítulo 31. Y realmente el capítulo 31 puede resumirse en el versículo 1. Veamos lo que dice el versículo 1. Los filisteos pelearon contra Israel, y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa. Realmente, si solo nos dijera esto, ya nos está diciendo todo lo que ahí sucedió en resumen. Y es que la palabra de Dios se cumple. Que lo que Dios dice se cumple. Dios había dicho, vas a morir. Lo que está sucediendo aquí es que ya están en ese momento. Que ya están en ese momento en el que el juicio de Dios vino. Hemos visto en muchas ocasiones cómo Dios usa medios. Y el medio que Dios está usando ahora es la victoria de los filisteos. Dios usa medios. Y este capítulo, ya que está cerrando un montón de cosas, es bueno que entre semana lo volvamos a leer y lo comparemos con el capítulo 4, en el que Dios usó también a los filisteos para derrotar al pueblo. Dios derrotó al pueblo usando a los filisteos. Dios trajo juicio aquí en el capítulo 31 a través de la victoria de los filisteos. En el capítulo 4 se llevaron el arca del templo. La llevaban como un trofeo al dios Dagón. ¿Recuerdan? En aquella ocasión, el pueblo de Dios fue derrotado por Dios. Y el medio fueron los filisteos por haber llevado el arca a la batalla, pretendiendo que de esa manera iban a torcerle el brazo a Dios para que les diera la victoria contra los filisteos. Lo que estamos viendo aquí es muy similar. En esta ocasión, ellos están siendo derrotados por Dios, otra vez a través de los filisteos, por haber desobedecido a Dios al no exterminar a los amalecitas en el capítulo 15, como ya lo hemos visto antes, y por haber pretendido forzar a Dios a dirigirlos, usando de una medium para comunicarse con el profeta la noche anterior, es decir, en el capítulo 28. Noten las similitudes. En ambos casos estaban buscando torcerle el brazo a Dios. Dios no es nuestra mascota, hermanos. Él es Dios, el creador del universo, el Señor. No es alguien a quien vamos a domesticar conforme a nuestras costumbres. Somos nosotros llamados. Somos nosotros los que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo Jesús. Note que estos eventos pudieron haberse relatado justo después del capítulo 28. Esto pudo haber sido el capítulo 29. Pero hay un propósito ahí. Y es que que sigamos viendo los contrastes entre cómo Dios está actuando con David y Saúl. Por ejemplo, capítulo 30. Si vemos el capítulo 30, los versículos 18 y 19, se nos dice que por providencia de Dios, David rescató ¿a cuántos? ¿Recuerdan, hermanos? A todo y a todos. Ninguno hizo falta. Todo lo que los amalecitas se habían llevado, todo fue rescatado. Todos aquellos a los que los amalecitas habían secuestrado, todos fueron rescatados por David. En este capítulo, si revisamos el versículo 6 dice: así murió Saúl aquel día junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. ¿Nota el contraste, hermanos? Nota que ese gran general, ese gran comandante, ese gran guerrero,
ya no más. Ese gran guerrero ahora encaja con aquellas palabras que fueron dichas al inicio del libro, y Cabod, en el capítulo 4. Ya no había gloria de Dios en sus combates. Había derrota y juicio. Ese gran comandante que no quiso llevar a cabo el haram, esa destrucción completa que debía hacerse sobre las amalecitas, ahora está sufriéndolo sobre sí mismo. Porque no podemos jugar con Dios, hermanos. No podemos jugar con nuestro pecado y pretender escudarnos en que podemos manipular de alguna manera la gracia de Dios. Pretender usar a Dios como nuestro títere es algo peligroso para nosotros. Eso solo trae miseria y juicio. Él es Dios. Él es el creador, nosotros las criaturas. Él no envió a su Hijo para que nosotros pudiéramos deleitarnos seguramente en nuestro pecado. No, Él vino para rescatarnos de nuestros pecados. Para eso fue enviado Cristo Jesús. No, es que como yo ya soy salvo, entonces no, yo puedo pecar tranquilo. No, no es así, hermanos. No es así. La gracia de Dios nos enseña a vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que la gracia hace en nuestras vidas. Y ante este evento, el resumen ahí en el versículo 1, vamos a ver que ahora el autor lo desglosa en otros 2 eventos. Y estos 2 eventos con reacciones a cada uno de ellos. Y veamos la primera reacción en el versículo 2, y vamos a leerlo realmente hasta el 6, pero vamos a empezar con el versículo 2. Dice el versículo 2: los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl y a sus hijos, y mataron a Jonatán, a Abinadab, a Malquisúa, hijos de Saúl. Hermanos, Jonatán, el amigo de David, este hombre que reconoció su reino, este hombre que era fiel a Dios, era un héroe de Dios. Este hombre que él solo, junto con su escudero y solo una espada, habiendo solo 2 espadas en todo el reino, fue usado por Dios para rescatar de la invasión de los amonitas, de los filisteos, perdón. El amigo fiel de David. Cuando dice el texto ahí, los filisteos persiguieron muy de cerca, ese verbo perseguir puede ser, no necesariamente significa que ellos salieron huyendo, no. La idea es que los superaron en número, los superaron en fuerza. Este combate no fue un combate que duró horas como el combate que vimos la semana pasada de David contra los amalecitas. Más de 18 horas combatiendo. No, este es un combate que rápido se determinó. Rápido los filisteos habían superado en número y en fuerza al ejército de Saúl, matando a Jonatán, a Abinadab y a Malquisúa, hijos de Saúl, conforme a lo que Dios había dicho en su palabra. Y algo que vemos aquí es a un Jonatán que, a pesar de las locuras, las insensateces de su papá, aún de las ocasiones que intentó matarlo a él mismo, este era un hombre que seguía respetando la autoridad de su papá. Este es un hombre que seguía luchando por el pueblo. Este es un hombre que seguía honrando a Dios, sirviéndole hasta el final.
A veces es tan fácil encontrarnos nosotros con excusas, hermanos. Pero ¿qué excusa podríamos poner frente a Jonatán? ¿Cuál sería así la excusa para decir que nuestras condiciones eran menos favorables que las de Jonatán? Pero era un hombre transformado por Dios, que amaba a Dios y amaba a su prójimo también, respetaba la autoridad y se sometía a ella también. Versículos 3 al 6, hermanos. Y arreció la batalla contra Saúl. Los arqueros lo alcanzaron y fue gravemente herido por ellos. Entonces Saúl dijo a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo, por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl aquel día, junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Hermanos, la noche anterior, Saúl había tenido las palabras finales que había de escuchar de parte de Samuel. Él sabía que el juicio de Dios venía, no solo sobre él, sino también sobre su casa, sobre su ejército. Y en estos últimos momentos, sabiendo que el juicio de Dios viene, lo que hubiéramos esperado, sabiendo que su muerte era inminente, sabiendo que había sido su propia insensatez la que lo llevó a ese punto de humillación delante de los filisteos, lo mínimo que hubiéramos esperado era una rogativa por misericordia, arrepentimiento. Y podría ser bien fácil decir: qué horrible es Saúl. Pero Saúl está ahí, hermanos, para servir como un espejo para nuestras propias vidas. Porque esa es precisamente la manera como muchas veces nosotros actuamos. Tenemos el pecado delante de nosotros y nos portamos de manera contumaz. Tenemos la disciplina sobre nosotros y seguimos adelante con nuestro pecado. Tenemos el juicio de Dios sobre nosotros, las advertencias de juicio constantes en la palabra, y aún así perseveramos en nuestro pecado. Esto no se trata de señalar a Saúl, esto se trata de señalar el corazón humano. Esto se trata de que veamos la insensatez de confiar en nosotros mismos y de no correr humillados bajo la poderosa mano de Dios, donde podemos encontrar el oportuno socorro. Algunos piensan que esta fue una muerte heroica y dicen: no, él sabía y aún así fue a defender a su pueblo. No, hermanos, esto no fue una muerte heroica. Esto fue una tragedia. Saúl murió como un hombre sin esperanza. Saúl murió como un hombre en rebeldía contra Dios. Saúl murió de la manera más egoísta, suicidándose, pensando en cómo librarse a sí mismo por sus propios medios de la humillación de los filisteos, no pensando en que el nombre de Dios sería blasfemado. Así murió Saúl. Saúl ni siquiera murió cumpliendo la tarea para la que se le llamó: ser un buen juez para el pueblo y librarlos de los filisteos.
No. Murió incitando a su propio escudero. Recuerden que David fue su primer escudero que fue mencionado. Ahora tenía un suplente. Murió incitando a su propio escudero a que le acompañara en su pecado. Saúl cerró sus ojos huyendo de esta vida para ir a una peor condición. A una condición terrible. Mucho más terrible que ser humillado por los filisteos. La muerte de Saúl, realmente, si lo pensamos, también trae mucha enseñanza para nosotros. Porque es como una sombra, pero opuesta a la muerte de Cristo. Pensemos, hermanos, en la muerte de Cristo. ¿Cómo murió Cristo? Con toda la esperanza en el poder y las promesas de Dios. Así murió nuestro Cristo. Cristo no murió pensando en cómo librarse del escarnio público, sino en cómo llevar gloria al nombre de Dios y liberar a sus hermanos de la esclavitud del pecado. Así murió Cristo. Cristo murió cumpliendo la tarea a la que fue enviado. Y es por eso que Él dice al final, consumado es. Cristo murió sabiendo que su muerte resultaría en una mejor vida para sus hermanos, para Él también. Así que viendo este contraste, nosotros podemos entender que Cristo es nuestro verdadero Rey. ¿Por qué es tan fácil para nosotros sustituir a un rey con otro? No es Saúl, entonces voy con David. No. Cristo es nuestro verdadero Rey. Cristo es nuestro héroe, en quien nuestros ojos deben estar puestos y fijados en Él, el autor y consumador de la fe. Antes de continuar y ver la reacción que hubo a esto, hermanos, quiero hacer un paréntesis. Vemos a Saúl aquí suicidándose. Hermanos, es posible que alguno de ustedes esté luchando con ideas suicidas o que ha luchado con eso en el pasado. Y quiero decirle, eso nunca es una salida para la desesperanza. Eso nunca va a traer una verdadera solución. Nunca. En especial si usted no es creyente. Si usted no es creyente, el suicidio lo saca de la angustia en esta tierra, pero lo lleva a una agonía eterna. Si usted no conoce a Cristo, el suicidio es la peor situación que puede estar pensando. La vida no acaba con la muerte. Está establecido para todos los hombres que después de haber vivido muramos, y esa muerte es única, y después de eso viene el juicio. ¿Y qué del creyente? Como creyente yo estoy seguro en Cristo, entonces no hay problema. No, hermanos, no nos engañemos. El suicidio no honra a Dios. Usted fue creado para la gloria de Dios. El suicidio no honra a Dios. El suicidio es un acto egoísta, que lo único que va a traer a su vida en el momento de la muerte es dudas y dolor. Que lo único que va a generar en usted es una conducta impía, porque va a abandonar sus pensamientos de Dios para enfocarse en usted mismo. Lo único que va a traer es dolor para su familia y para su iglesia. Lo que va a traer es un mal testimonio para otros creyentes, en especial para aquellos que son más débiles y que pueden estar luchando con lo mismo también. Y un mal testimonio para con los de afuera también. Así que, hermanos, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Dios escondió nuestra vida en Él y no estamos solos, es con Cristo. Así que necesitamos correr hacia nuestro Cristo en medio de nuestra angustia. Él comprende nuestros dolores. Y no solo nuestros dolores, Él sufrió más todavía. Él comprende cualquier circunstancia de dolor por la que usted esté pasando. Él está ahí y sabe y conoce más sufrimiento que el que usted puede estar pasando en este momento. Corra a Cristo, su sumo sacerdote, su hermano mayor, el que no le deja solo, su Emmanuel. ¿Recuerda qué significa Emmanuel, hermanos? Dios con nosotros. No caigan en el engaño de Satanás. Suicidio nunca es la salida. Saúl cayó, sus hijos cayeron, su escudero cayó, todos sus hombres cayeron. Y hubo una reacción a esto. Veamos el versículo 7, hermanos. Cuando los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle, con los que estaban más allá del Jordán, vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces vinieron los filisteos y habitaron en ellas. La muerte de Saúl no solo afectó a Saúl y a su ejército y a sus hijos. Hermanos, nuestro pecado, a veces pensamos que nuestro pecado solo me afecta a mí. No, mi pecado afecta a todos a mi alrededor. Y si usted tiene un puesto de autoridad, llámese jefe de hogar o llámese jefe en su trabajo, su pecado va a afectar a todos los que le rodean. En el caso de Saúl, su pecado no afectaba solo a su ejército. Note que habían comunidades aún al otro lado del Jordán siendo afectadas por el pecado, abandonando sus lugares. Dios había llevado a la conquista a su pueblo y ahora esa conquista parecía estar retrocediéndose, dejando ciudades completas abandonadas para el despojo filisteo. El mismo nombre de Dios estaba siendo manchado, como sucede con nuestro pecado, hermanos. Nuestro pecado mancha el nombre de Dios. Cuando ponemos nuestros ojos en el rey equivocado, siempre vamos a tener consecuencias desastrosas. Pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús, hermanos. El rey correcto no es David tampoco, es Cristo. Es Cristo. La primera reacción entonces fue una huida sin esperanza. Veamos la segunda reacción. Versículos 8 y 9, 8 al 10 veamos. Y sucedió que al día siguiente, cuando vinieron los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gilboa. Le cortaron la cabeza y los despojaron de sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran las buenas nuevas a la casa de sus ídolos y al pueblo. Pusieron sus armas en el templo de Astarot y ataron su cuerpo al muro de Betzán. Ay, hermanos, sin ninguna resistencia los filisteos avanzaron, recogiendo el botín, recogiendo los despojos del ejército muerto de Saúl. Y a medida que avanzaban, ¿qué sucede? ¡Hey! Aquí está Saúl. Y ahí están sus hijos también. Y lo que vemos aquí es casi que una reproducción del capítulo 17. David cortando la cabeza de Goliat, el gigante. Y ahora los filisteos están cortando la cabeza de Saúl, el gigante. ¿Se acuerdan que Saúl sobrepasaba a cualquier hombre por una cabeza? Ahora los filisteos están cortando la cabeza del gigante.
El pueblo había puesto su confianza en la apariencia. El mismo Samuel había caído en el error de poner su confianza en la apariencia. Y aquí ahora estamos viendo que la apariencia no sirve de nada. Es confiar en nuestro Dios. Es confiar en aquel que puso su vida en la cruz por nosotros. Le quitan su cabeza a Saúl y le quitan su armamento también, lo mismo que con Goliat, se le quitó su espada, cabeza y espada eran los trofeos. Y estos eran los trofeos para ellos también. Y no solo eso, sino que se lo llevan como evidencias para sus ídolos, para sus dioses, de que derrotaron al Dios de Israel. ¿Recuerdan que desde el capítulo 4 ese era el choque? ¿Sí? El dios Dagón y Astarot en lucha contra Jehová de los ejércitos, Yahweh de los ejércitos. Y ahora ellos tienen una manera de decir ganamos, sin saber realmente qué es el juicio de Dios sobre su pueblo. Y no solo eso, sino que se nos dice que ellos empiezan a promulgar, a predicar, a anunciar, a proclamar las buenas nuevas de que sus dioses vencieron. El Dios de Israel no pudo defenderles ya por fin. El ungido del Dios de los judíos cayó en batalla. Dagón y Astarot vencieron al Dios de los judíos. El nombre del Señor fue manchado. La armadura de Saúl, su cabeza y su cuerpo y el cuerpo de sus hijos fueron llevados como trofeos. Saúl no pudo evitar lo que quería evitar. La vergüenza pública. Fueron llevados para ser exhibidos ante dioses que no saben nada, porque se les había que anunciar sin que tuvieran oídos reales para oír. La vergüenza vino sobre esta nación por causa del pecado. Y es que es lo que el pecado trae siempre, hermanos: vergüenza. Vergüenza, desgracia, miseria. Pero veamos qué reacción hubo acá, porque pareciera que esta primera mitad del libro va a terminar de manera horrible. Pero no, Dios siempre nos muestra su esperanza. Cuando oyeron los habitantes de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y caminando toda la noche tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y volviendo a Jabes los quemaron ahí, y tomando sus huesos los enterraron debajo del tamarisco en Jabes, y ayunaron 7 días. Hablábamos de que en este último capítulo se conectan varias cosas. Esto nos obliga a retroceder hasta el capítulo 11. En el capítulo 11, Naas, el rey amonita, había sitiado a este pueblo de Jabes de Galaad. Y les había dicho que sí, estaba dispuesto a hacer un pacto con ellos, pero que para su vergüenza a todos los hombres les iba a sacar un ojo si hacían un pacto. Y ellos dijeron: danos hasta mañana, y piden ayuda. Y ese fue el primer acto de Saúl como rey. Ellos llaman a Saúl, y Saúl en ese momento, lleno del Espíritu Santo, se llena de ira, de un celo santo por Dios, y teniendo una carreta de bueyes la despedaza y va con 3 ejércitos a rescatar a los hombres de Jabes Galaad. Y va con ellos y los libra. Y ahora lo que vemos son los hombres de Jabes Galaad librando el cuerpo sin vida de Saúl. Si pensamos en las obras de Saúl, de hecho podríamos decir que esta fue la única y la primera obra de Saúl por la cual se podría celebrar. Después de esto, su reinado fue un desastre. Pero esto no queda en el olvido para Dios, ni para el pueblo tampoco. Y estos hombres van en la noche
gastando mucha energía, no era necesariamente cerca, con mucho valor, con un gran peligro, a honrar el cuerpo de su rey y de sus hijos también. Y lo rescatan y entierran los restos de Saúl bajo un tamarisco. Qué interesante que el autor se tome el tiempo de hablar de un tamarisco. Que si recuerdan, hermanos, era como los lugares favoritos de Saúl, ¿verdad? Bajo el tamarisco con su lanza. Sí, y lo entierran ahí, bajo un tamarisco, como un acto de misericordia y gratitud hacia lo que Saúl había hecho antes, varios años antes para ellos. Y con esto termina el pasaje. Y podemos preguntarnos, ¿qué hay para nosotros aquí? Sí, así termina y sí desenlaza como esperábamos, Saúl muriendo. Pero ¿qué hay para nosotros ahí? En primer lugar, hermanos, la palabra de Dios es lo más seguro que tenemos. Dios no falla. La palabra de Dios es lo más seguro que tenemos y hacemos bien en prestarle atención. Y así como no falló emitiendo el juicio contra Saúl, vino el juicio contra Saúl, tampoco fallan las promesas que nos han sido hechas a nosotros. Tampoco fallan las advertencias que se nos hacen a nosotros contra el pecado. Necesitamos ir constantemente a la palabra de Dios, hermanos. No solo se trata de papel y tinta. Es lo que Dios ha expresado de su corazón para el nuestro, dejándose conocer a Él mismo y ayudándonos a conocer a nosotros, y en el proceso mostrándonos nuestra gran necesidad de Él y de Cristo Jesús. 2. Dios ha provisto autoridades en la tierra. Sino en quien se deriva, de quién se deriva su autoridad. Es común y más en nuestros días, que terminamos envueltos en discusiones políticas, aún en el contexto de la iglesia, defendiendo autoridades, en vez de ponerlo todo bajo la lupa de aquel del cual se deriva la autoridad que cualquiera de ellos pueda tener. Autoridad de Dios, el que pone y quita reyes. 3, hermanos. Si los amalecitas podían correr, si los filisteos podían correr la voz de un evangelio blasfemo, ¿cuánto más nosotros, hermanos, somos llamados a ser diligentes en dar a conocer las buenas nuevas de Cristo, en quien hay perdón para nuestros pecados por el pago que Él hizo en la cruz? ¿Cuánto más nosotros debemos proclamar el evangelio de Cristo, quien después de haber sido sepultado, no se quedó ahí, venció a la muerte, nuestro último enemigo, resucitando en poder y gloria? La palabra encarnada de Dios, somos llamados a proclamarla. Esa palabra encarnada a nuestro favor y para su gloria, nuestro gran sumo sacerdote, el que intercede todos los días, noche y día, por nosotros delante del Padre para nuestro bien. Cuánto más nosotros debemos anunciar el evangelio de Cristo, que ha prometido volver, que ha prometido regresar y que ha prometido estar con nosotros, que envió al Consolador, que nos ha hecho promesas. Hermanos, Saúl murió, David murió, Salomón murió, y todos los reyes que vinieron después, todos tienen en común algo: murieron, para hacernos entender que no son ellos los reyes que esperamos.
El Rey que esperamos es aquel que murió y resucitó, y que va a volver, a Cristo Jesús, aquel que devoró la muerte en un sorbo, y que nos dice, como dijera el profeta Isaías: busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenlo en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino y el hombre malvado sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. No, yo no soy malvado, hermano. O tal vez no sé, hermano. Oyente, así somos. Dios dice que no hay bueno, ni siquiera uno. Y ese es uno de nuestros más grandes problemas, que pensamos que somos buenos y merecedores. Pero si se nos diera hoy lo que merecemos, lo que tendríamos sería juicio de un fuego eterno. Por último, los habitantes de Jabes de Galaad fueron recompensados. Si ustedes revisan en 2 de Samuel, capítulo 2, versículos 4 al 7, ahí se nos habla de que ellos fueron recompensados por haber mostrado bondad para con Saúl, por haberle honrado, dándole una sepultura digna. ¿Cuánto mayor será nuestro galardón, hermanos, si vivimos para honrar a Cristo? Para honrar al Rey justo y eterno. Leíamos hoy en la certeza de perdón: lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras obras delante de mis ojos. Cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien. Buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Venid ahora y razonemos, hermanos. Aprendamos a gozarnos en vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente para la gloria de Dios, de manera que cuando estemos en su presencia podamos escuchar las palabras: bien hecho, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Has aprendido a depender de mi gracia. Has aprendido a buscar mi perdón, a humillarte delante de mí. Has aprendido a buscar en mí el oportuno socorro. No es para escuchar: oh, qué grande que sos. No. He aprendido a verlo a Él como lo más grande en mi vida. Aprendamos, hermanos. Estamos aquí no para ir a la deriva porque somos pecadores. No. Dios está obrando en nosotros para nuestra santificación, para que aprendamos a verle a Él como aquel a quien debemos correr, donde está nuestra esperanza, sean cuales sean nuestras circunstancias. Nuestra única esperanza está en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a lo largo de este libro hemos podido ver vez tras vez nuestras propias vidas, Señor, necesitadas de ti. Hemos podido ver vez tras vez que nuestro pecado realmente mancha tu nombre y trae miseria a nuestras vidas, Señor. Pero hemos podido también ver vez tras vez cómo tú eres persistente en mostrar ese amor, esa misericordia inagotable para con nosotros, Señor, tu pueblo. Y te suplicamos, Señor, que nos enseñes a correr hacia ti en cada momento, Señor. Que nos enseñes a poder poner nuestros ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él menospreció el oprobio, Señor. Enséñanos, Señor, lo que significa vivir para tu gloria.
Enséñanos, oh Dios, lo que significa vivir en la luz y amarte a ti, Señor, por encima de todas las cosas y amar a nuestro prójimo, Señor. Y enséñanos, Padre, a aborrecer nuestro pecado como tú lo aborreces, Señor. Gracias porque no nos dejas solos. Gracias, Señor, porque pusiste a Cristo Jesús y porque nos enviaste a otro Consolador. Y gracias por la esperanza que tenemos delante de nosotros, Señor, aún en medio de lo más duro de nuestras circunstancias. Y por todo esto te alabamos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.